Mi mamá le firmó todo el patrimonio a mi hermana. Mi papá la llamó la única hija que alguna vez importó. Me alejé en silencio porque ellos no sabían. Me llamo Olivia Hayes. Tenía 38 años cuando mis padres se pararon frente a 200 invitados y anunciaron que toda su propiedad de $9 millones iría a mi hermana menor. Mi padre levantó una copa de champán y la llamó la única hija que realmente había importado. Todos aplaudieron. Sonreí, felicité a mi hermana y salí del salón de baile. 16 meses después, un juez de sucesiones miró directamente a mis padres al otro lado de una sala de audiencias en Charleston y les hizo una pregunta que desmanteló todo lo que pensaban que tenían asegurado para siempre. No tenían una buena respuesta. Tampoco Ashley. Yo sí. Pero me estoy adelantando porque antes de que entiendas por qué yo era la única persona en esa sala que realmente sabía lo que estaba pasando, necesitas entender qué tipo de abogada soy y a qué dedico mis días y por qué mi familia nunca preguntó. Algunas historias tratan sobre lo que sucede cuando te defiendes. Esta trata sobre lo que sucede cuando no tienes que hacerlo. Cuando las personas que te excluyeron de la historia se arrinconan de tal manera que la única salida pasa directamente por ti. Si tu familia alguna vez pasó por alto lo que has construido porque estaban demasiado ocupados decidiendo que no importabas, quédate conmigo. Deja tu nombre y tu ciudad en los comentarios. Realmente los leo. Suscríbete antes de que avancemos porque esta historia tiene muchas capas y no quiero que te pierdas la que cambia todo el panorama. Ahora, déjame llevarte de vuelta a la cena donde esta familia comenzó a escribir su propio final. Necesito decirte a qué me dedico antes de contarte lo que pasó en esa fiesta porque ambas cosas están más conectadas de lo que nadie en mi familia entendió. Soy abogada de planificación patrimonial y consultora de cumplimiento fiduciario desde hace 15 años. He trabajado con familias de alto patrimonio, fideicomisarios y tribunales de sucesiones para estructurar, proteger y, cuando es necesario, desenredar patrimonios complejos. Conozco la ley de fideicomisos como un carpintero conoce las paredes de carga. No porque la estudié en abstracto, sino porque he pasado una década y media dentro de la realidad específica, detallada y a menudo complicada de cómo funcionan realmente los patrimonios frente a cómo las familias suponen que funcionan. Esas dos cosas casi nunca son lo mismo. Las personas con dinero tienden a creer que firmar documentos hace que sus intenciones sean permanentes. Lo que no entienden, lo que la mayoría de las personas sin mi experiencia no entienden, es que la ley estatal está llena de condiciones, requisitos y obligaciones técnicas que no tienen nada que ver con lo que querías y todo que ver con lo que realmente hiciste. Mi familia no tenía idea de que yo supiera nada de esto. No porque lo ocultara, sino porque nunca preguntaron. En cada reunión familiar durante 15 años, mi padre hablaba de su cartera de inversiones. Mi madre hablaba del último logro de Ashley, y nadie dijo una sola vez, ¿en qué estás trabajando, Olivia? Mi trabajo era ruido de fondo en una familia donde el primer plano había sido asignado a otra persona antes de que yo tuviera edad para hacer algo al respecto. Eso resultó ser un error de cálculo significativo por su parte. Mis padres son Richard y Eleanor Hayes. Richard tiene 67 años, jubilado del desarrollo inmobiliario comercial, el tipo de hombre que construyó su identidad tan completamente alrededor del éxito financiero que no puede distinguir entre lo que ha ganado y quién es. Eleanor tiene 64 años, la arquitecta social de la familia, la que manejó la historia que todos contaban sobre los Hayes y la cuidó cuidadosamente durante 30 años. Su historia tenía 2 hijas con 2 roles asignados muy diferentes. Mi hermana Ashley tiene 35 años, 3 años menos que yo. Es genuinamente encantadora de la manera en que ciertas personas son encantadoras, sin esfuerzo, casi indefensa, de una manera que hace que las habitaciones se reorganizan a su alrededor sin que nadie lo decida. Siempre fue la que la familia fotografiaba, la que primero se mencionaba en las cenas, la que mis padres llamaban el futuro de todo lo que habían construido. Yo soy a la que llamaban capaz. Estos no son el mismo cumplido. Lo descubrí alrededor de los 14 años y he vivido con ello desde entonces. La historia financiera de Ashley decía claramente, nuestros padres le compraron su primer coche a los 17, pagaron su matrícula universitaria por completo, cubrieron el pago inicial de su condominio en Charleston. Y en varios momentos a lo largo de los años habían absorbido silenciosamente deudas de tarjetas de crédito, un negocio boutique fallido y una inversión inmobiliaria que se torció en 2021.
Nadie rastreó el total porque rastrearlo habría requerido reconocer que era un patrón y no solo una serie de circunstancias. Yo lo rastreé, no obsesivamente. Vemos la forma en que yo rastreo todo lo relevante. Mi mejor estimación a lo largo de 20 años fue de algo más de $400.000 en transferencias directas, préstamos condonados y obligaciones cubiertas. Lo mío, una beca académica completa que solicité yo misma, un título de derecho que financié a través de una combinación de ayuda por mérito y 18 meses de miserable trabajo de revisión de documentos. Y una carrera que construí desde cero en un campo que mis padres nunca describieron correctamente en una cena. Mi madre me ha presentado como, en finanzas, durante 15 años. Nunca la corregí. Dejó de valer la pena en algún momento del tercer año. La fiesta de anuncio del patrimonio fue la idea de mis padres de un evento delegado. Richard había estado hablando de la jubilación durante 2 años. Había vendido el último de los proyectos activos de su empresa de desarrollo en primavera. Las ganancias se habían liquidado y él y Eleanor habían pasado el verano trabajando con sus asesores en lo que llamaron el plan familiar. La fiesta fue la revelación, el momento formal en que la familia y su círculo social presenciarían la transición del patrimonio Hayes a la siguiente generación. 200 invitados, el Arborview Club en Charleston, entremeses, servicio de cena, barra libre y el tipo de arreglos florales que comunican un nivel específico de seriedad sobre la ocasión. Mi madre lo había estado planeando durante 4 meses. Conduje desde Columbia un viernes por la noche y me registré en un hotel porque quedarme en casa había dejado de ser una opción hace años. Llevaba un vestido azul marino que tenía desde hacía 3 años, zapatos cómodos y los pendientes de perlas de mi abuela, que uso para eventos que requieren que esté presente durante largos periodos sin disfrutar. La cena en sí estuvo bien. Me senté en una mesa con 2 primas, una amiga de la universidad de mi madre y un socio comercial de mi padre cuyo nombre no recuerdo. La conversación fue la conversación normal de un evento familiar. Nada que requiriera atención real. Nada que me pidiera nada. Luego comenzaron los discursos. Mi padre se paró al frente de la sala con el micrófono de la forma en que se paraba al frente de cada sala en la que había estado, con la confianza de un hombre que cree que la sala mejora con su presencia en ella. Habló sobre lo que él y Eleanor habían construido. 30 años de desarrollo inmobiliario, la cartera, el legado, los valores que habían tratado de inculcar en su familia. Era un orador decente. Lo había hecho mucho. Luego fue al grano. Dijo que, al pasar a este nuevo capítulo, habían tomado una decisión sobre el futuro del patrimonio, que la propiedad Hayes de $9 millones, las propiedades, las inversiones, los intereses comerciales, todo lo que habían pasado una vida construyendo pasaría en su totalidad a Ashley. Aplausos. Luego Eleanor se paró a su lado y dijo, Ashley se lo merecía. Más aplausos. Luego mi padre dijo la frase que 200 personas escucharon y en la que he pensado todos los días desde entonces, no con amargura, sino con la claridad específica de alguien a quien se le ha entregado una pieza de información que necesitaba. Dijo, Olivia no necesita nada de nosotros. Lo dijo con calidez. Esa fue la parte a la que sigo volviendo. Lo dijo de la forma en que dirías algo obvio, una declaración de hechos, algo que todos en la sala ya entendían, algo que no requería defensa porque era simplemente cierto. Olivia está bien. Olivia siempre ha estado bien. Olivia seguirá estando bien. El patrimonio va a Ashley. Mi madre sonreía a Ashley mientras él lo decía. Ashley sonreía a la sala. Yo estaba sentada en mi mesa con mi vestido azul marino y los pendientes de perlas de mi abuela. E hice lo que siempre hago cuando recibo información significativa, que es nada visible. Lo anoté. Lo archivé. Esperé a ver qué venía después. Lo que vino después fue Richard entregando a Ashley un juego de llaves simbólicas. Las llaves de la casa familiar en Low Country, la que habían comprado en 1987 y que había sido el centro físico de la autoimagen de la familia Hayes desde entonces. Eleanor le entregó un joyero que había estado en la familia durante 3 generaciones. Los parientes se acercaron para felicitarla. Me levanté, caminé hacia Ashley, la abracé, le dije que me alegraba por ella y sentí exactamente la misma cantidad de eso que era capaz de sentir. Luego recogí mi bolso, me despedí de los 2 primos en mi mesa y me fui.
Quiero ser honesta sobre cómo se sintió el viaje de regreso al hotel porque creo que la gente espera una respuesta diferente a la verdadera. No fue rabia. No fue exactamente pena, aunque había algo en las cercanías de la pena, la tristeza específica de que se confirmara algo que habías sospechado durante mucho tiempo y que habías estado esperando que estuvieras equivocada. Lo que más sentí fue resolución. No del tipo satisfactorio, sino del tipo matemático, del tipo en que la ecuación finalmente se ha equilibrado y puedes dejar de llevar la variable en tu cabeza porque la respuesta está en la página. Mis padres habían pasado 38 años diciéndome de 100 maneras diferentes que yo era la hija por la que no tenían que preocuparse, la capaz, la que estaría bien. Y pararse en una fiesta y anunciarlo a 200 personas frente a los socios comerciales de la familia fue solo la versión final y más ruidosa de lo mismo que siempre habían dicho. La ironía, y quiero ser cuidadosa aquí, porque la ironía no es lo mismo que la satisfacción, es que tenían razón. Yo no necesitaba nada de ellos. Lo que no habían logrado calcular era lo que eso realmente significaba para lo que intentaban proteger. Porque esto es lo que 15 años en derecho de sucesiones te enseñan sobre familias como los Hayes. La persona que no necesita nada rara vez es el problema. El problema es casi siempre la persona que necesita todo, recibe todo y nunca ha tenido que manejar nada sola. Ashley nunca había manejado nada sola. Y lo que mis padres le acababan de entregar. 9 millones de dólares en fideicomisos, propiedades, vehículos de inversión e intereses de propiedad comercial. Todo ello con complejas obligaciones legales y responsabilidades fiduciarias e implicaciones fiscales y requisitos de mantenimiento, no era un regalo. Era una prueba para la que nunca había estudiado. Me senté en mi habitación de hotel esa noche y pensé en Daniel Miller. Daniel era el fideicomisario del patrimonio de la familia Hayes desde hacía mucho tiempo. 67 años, meticuloso, el tipo de profesional que se toma en serio sus deberes fiduciarios de una manera que no se dobla ante el sentimentalismo familiar o las preferencias parentales. Llevaba 12 años trabajando con el patrimonio de mis padres. Él y yo nos habíamos reunido 2 veces en eventos legales familiares y habíamos hablado el lenguaje preciso y cuidadoso de personas del mismo campo que reconocen la fluidez del otro. Me pregunté, sentada en esa habitación de hotel, ¿cuánto tiempo tardaría Daniel en llamarme? Resultó ser 7 meses. Volví a Columbia a la mañana siguiente y no pensé en el patrimonio Hayes durante un tiempo. Eso no es del todo cierto. Pensé en ello de la forma en que se piensa en un problema estructural en un edificio en el que ya no se vive, con curiosidad profesional más que con inversión personal. Había archivado la noche en el mismo cajón mental donde guardo las cosas que son ciertas pero que ya no me corresponden arreglar. Tenía mi propio bufete, mis propios clientes, una vida que había construido sin el pago inicial de nadie. Le envié a Ashley un regalo de cumpleaños en marzo, como siempre lo había hecho. Llamé a mi madre el día de la madre como siempre lo había hecho. El distanciamiento, si es que se le podía llamar así, fue tranquilo en lugar de dramático. La ausencia de persecución por mi parte en lugar de una ruptura declarada. Simplemente dejé de esperar más de lo que siempre había recibido, que era muy poco, y dejé que la relación se estableciera en la forma que quisiera tomar sin mi esfuerzo para sostenerla. Lo que oí sobre la familia llegó de segunda mano, la forma en que la mayoría de la información familiar llega una vez que te has salido ligeramente del círculo íntimo. Una prima mencionó en una boda que Ashley había comprado un barco. Una amiga de la universidad de mi madre, con la que me había sentado en la fiesta, me envió una tarjeta de Navidad que mencionaba casi de pasada que Ashley y su marido habían comprado una segunda casa en Beaufort. Tomé nota de estas cosas como tomo nota de la mayoría de las cosas, archivadas, no actuadas. La vida de Ashley era la vida de Ashley. Pero quiero ser honesta sobre algo porque creo que es importante para entender lo que sucedió después. Soy una profesional en este campo exacto. Sabía en abstracto cómo se veían 9 millones de dólares en activos transferidos cuando aterrizaban con alguien que nunca había manejado un balance mayor que una cuenta corriente personal. Había visto este patrón más veces de las que podía contar en 15 años de práctica. Rara vez termina bien, y casi nunca termina bien rápidamente. Simplemente no esperaba ser yo quien recibiera la llamada cuando las cosas empezaron a torcerse. Daniel Miller me llamó un martes por la tarde de octubre, 7 meses después de la fiesta. Reconocí el número antes de que dijera su nombre, código de área de Charleston, un bufete con el que había tenido tratos profesionales años antes en un asunto no relacionado.
Se presentó con la formalidad cuidadosa de alguien que ha ensayado cómo va a iniciar una conversación difícil. Dijo que esperaba que estuviera bien que se pusiera en contacto. Dijo que esto no era algo que tomara a la ligera dada la relación familiar, pero que había llegado a un punto en que sus obligaciones fiduciarias le exigían buscar asesoramiento externo en el que confiara. Y que mi nombre había surgido porque, y fue cuidadoso aquí, porque conocía mi reputación profesional independientemente de mi conexión familiar, y porque la situación había llegado a un punto en que necesitaba a alguien que entendiera tanto el panorama técnico como el personal. Le dije que siguiera adelante. Lo que describió durante los siguientes 40 minutos fue el tipo de falla estructural a cámara lenta que había visto lo suficientemente a menudo en mi carrera como para reconocer la forma antes de que terminara la primera frase. Cuando mis padres transfirieron el patrimonio a Ashley, la estructura que utilizaron bajo el consejo profesional de Daniel, que él había dado cuidadosamente y que mis padres habían seguido parcialmente e ignorado parcialmente, implicaba varios fideicomisos con condiciones de distribución específicas diseñadas para proteger los activos de exactamente el tipo de mala gestión que protege a los beneficiarios de sí mismos. Ciertos fondos estaban restringidos para propósitos específicos. Ciertos activos requerían la aprobación del fideicomisario antes de la venta o transferencia. Ciertas disposiciones requerían una justificación documentada para retiros por encima de un monto umbral. Estas disposiciones existen por una razón. Son una práctica estándar en patrimonios de este tamaño precisamente porque la alternativa, entregar a alguien $9 millones sin barreras estructurales, produce exactamente el resultado que cabría esperar de entregar a cualquiera, independientemente de su inteligencia o carácter. Una cantidad de dinero que nunca ha tenido que gestionar a escala. Ashley había comenzado a tratar los fondos restringidos como accesibles. Daniel me lo explicó cuidadosamente. La forma en que los profesionales hablan con otros profesionales cuando el tema es serio y los intereses personales son complicados. Retiros de cuentas con restricciones de propósito documentadas utilizados en su lugar para lo que parecía ser gasto discrecional, el barco. La segunda casa en Beaufort, que había sido comprada con fondos extraídos de una cuenta explícitamente designada para la reinversión comercial en una de las propiedades comerciales heredadas, una venta de uno de los activos inmobiliarios protegidos, un pequeño edificio comercial en Mount Pleasant. Ejecutada sin la aprobación del fideicomisario que requerían los documentos del fideicomiso. Le pregunté directamente si mis padres lo sabían. Él guardó silencio por un momento. Luego dijo que, basándose en sus conversaciones con Richard, su entendimiento era que Richard creía que el patrimonio era, en sus palabras, suyo para hacer con él lo que quisieran, y que cuando Daniel había planteado preocupaciones sobre las disposiciones del fideicomiso. La respuesta de Richard había sido que era el dinero de la familia y nadie les iba a decir qué hacer con él. Le hice a Daniel la pregunta que más importaba. Le pregunté si la transferencia en sí se había completado correctamente, si los mecanismos legales se habían ejecutado realmente de forma adecuada, o si había problemas con la transferencia que iban más allá de la gestión posterior de Ashley. La respuesta de Daniel fue la que cambió la forma de todo. Dijo que había varias condiciones en el plan patrimonial original, como condiciones relacionadas con la estructura fiscal. Requisitos de plazos y documentación específica que debía acompañar a ciertas transferencias de activos que no se habían cumplido correctamente. Dijo que había señalado estos problemas en ese momento por escrito y que Richard le había dicho que procediera de todos modos porque estaban listos para avanzar y no querían esperar a lo que Richard había llamado retrasos de papeleo. Me quedé con eso por un momento. Luego le pregunté a Daniel qué quería de mí. Dijo que aún no estaba seguro. Dijo que llamaba porque estaba viendo una situación deteriorarse en tiempo real. Que tenía obligaciones fiduciarias que se tomaba en serio. Y que creía, y lo dijo con cuidado, profesionalmente, sin emitir juicios, que la familia se dirigía hacia un nivel de exposición legal que ninguno de ellos, incluida Ashley, entendía todavía. Le dije que agradecía la llamada. Le dije que necesitaba pensar en mi propio papel aquí dada la relación familiar y que le devolvería la llamada en unos días. Colgué y me senté a la mesa de mi cocina durante mucho tiempo. Quiero explicar algo aquí porque creo que es útil más allá de mi propia historia. Cuando las personas configuran grandes transferencias patrimoniales, existe la tentación, comprensible, muy humana, de pensar en la estructura legal como una formalidad, algo que su abogado maneja mientras usted se concentra en las partes que parecen significativas, el anuncio, el simbolismo. El legado familiar de todo. Mi padre, en particular, siempre ha operado de esta manera.
El papeleo era algo que otras personas hacían correctamente para que él pudiera concentrarse en el panorama general. Pero la estructura legal no es una decoración. Es la pared de carga, los documentos de fideicomiso debidamente ejecutados, las condiciones fiscales satisfechas, los requisitos de aprobación del fideicomisario. Estos no son fricción burocrática. Son el mecanismo real por el cual un patrimonio sobrevive intacto o no. Sáltate las condiciones. Y no solo te arriesgas a inconvenientes. Te arriesgas a que la transferencia misma sea impugnable, parcialmente inválida o vulnerable exactamente al tipo de desenredo forense que ahora comenzaba a suceder con el patrimonio Hayes. Mi padre se había saltado las condiciones porque no quería esperar el papeleo. Mi hermana luego procedió a gastar contrafondos restringidos porque nadie le había enseñado en 35 años que era una restricción fiduciaria o porque importaba. Y la base de ambas decisiones nunca se había vertido correctamente. Esta no es una historia sobre una familia que es cruel y tiene mala suerte. Esta es una historia sobre una familia que trata la estructura legal como opcional y descubre de la peor manera que nunca lo fue. Llamé a Daniel 3 días después. Le dije que ayudaría, no como Olivia Hayes, la hija, sino en cualquier capacidad profesional que tuviera sentido dadas las consideraciones de conflicto de intereses que él y yo entendíamos que debían manejarse cuidadosamente. Le dije que quería revisar los documentos del fideicomiso y el papeleo de transferencia yo misma antes de formarme cualquier opinión sobre lo que debería suceder a continuación. Me lo envió todo en una hora. 12 años de registros del fideicomisario, los documentos del plan patrimonial original, el papeleo de transferencia de 16 meses antes, 7 meses antes en ese momento. Ya que la fiesta de anuncio había sido 7 meses antes de esta llamada, y el historial de transacciones reciente que mostraba los retiros de Ashley y la venta de la propiedad de Mount Pleasant. Pasé las siguientes noches revisándolo de la forma en que reviso cualquier asunto patrimonial complejo, es decir, lenta y metódicamente, con la suposición de que las personas involucradas lo hicieron más complicado al tratar de moverse rápidamente en lugar de con cuidado. Lo que encontré confirmó lo que Daniel había descrito y añadió varias capas que él no había podido ver completamente porque no había tenido acceso a la documentación fiscal más amplia que yo solicité por separado a través de los canales adecuados. La transferencia de los intereses de propiedad comercial, una de las entidades de desarrollo comercial de mi padre, no había contabilizado correctamente una elección fiscal que debía presentarse dentro de un plazo específico después de la fecha de transferencia. Ese plazo había expirado. La consecuencia no fue catastrófica por sí sola, pero combinada con todo lo demás, creó una línea de tiempo documentada de fallas procesales que cualquier revisión forense competente finalmente sacaría a la luz. La venta de la propiedad de Mount Pleasant fue el problema más grave. Los documentos del fideicomiso eran explícitos, cualquier venta de bienes inmuebles mantenidos dentro del fideicomiso protegido requería la aprobación por escrito del fideicomisario antes de su cotización. Ashley no había solicitado esa aprobación. La venta se había realizado a un comprador privado a un precio que, cuando realicé el análisis de mercado comparable, resultó ser aproximadamente un 15% inferior al valor justo de mercado. El tipo de descuento que se obtiene cuando se necesita dinero rápido y no se hacen las preguntas correctas sobre lo que se está renunciando para conseguirlo. Le pregunté a Daniel en nuestra siguiente llamada para qué había utilizado Ashley los ingresos. Dijo que, por lo que pudo determinar, una combinación de deuda de tarjeta de crédito, una inversión en el negocio de un amigo que desde entonces había fracasado y renovaciones en la propiedad de Beaufort. Quiero ser honesta sobre cómo me sentí al escuchar eso, ni vindicada ni sorprendida, exactamente. Porque el patrón era tan consistente con todo lo que había observado durante 20 años que la sorpresa me habría obligado a ignorar todo lo que ya sabía sobre la relación de mi hermana con el dinero. Lo que más sentí fue el reconocimiento específico y cansado de ver un problema desarrollarse exactamente como sabías que lo haría, mientras las personas que podrían haberlo evitado te decían que no te necesitaban. El comportamiento de Ashley se intensificó más rápido de lo que incluso yo esperaba. Y quiero analizar esto cuidadosamente porque la velocidad importa para entender lo que sucedió después. Dentro de los 3 meses de la venta de la propiedad, Daniel volvió a llamar. Esta vez el problema era diferente en tipo, no solo en grado. Había solicitado documentación para una serie de retiros de una de las cuentas fiduciarias más grandes. Y la documentación que la asistente de Ashley había proporcionado contenía firmas y fechas que, cuando Daniel las examinó contra sus propios registros de reuniones, no coincidían con el momento en que supuestamente se habían dado las aprobaciones.
Esta es la parte de la historia en la que debo ser precisa porque la precisión es el objetivo principal. Daniel no acusó a nadie de falsificación en esa llamada. Es demasiado cuidadoso para eso, y tiene razón en serlo. Lo que dijo fue que tenía documentos que pretendían mostrar su aprobación para transacciones en fechas en las que, según su propio calendario y registros de correspondencia, no se había producido ninguna conversación de aprobación. Dijo que necesitaba entender la discrepancia antes de poder continuar en su papel con confianza alguna. Le dije que conservara todo exactamente como estaba. Que no confrontara a nadie todavía. Que no alertara a la familia. Que documentara la discrepancia con precisión, las fechas, los documentos, el registro real de lo que ocurrió versus lo que se afirmaba que había ocurrido. Y luego averiguaríamos juntos el siguiente paso apropiado. Me preguntó, casi al final de esa llamada, si creía que esto justificaba que él mismo contratara a un abogado, independientemente de su papel como fideicomisario. Le dije, profesional y honestamente, que creía que probablemente sí. También le dije, en un momento menos profesional y más personal, que lamentaba que lo hubieran arrastrado al centro del lío de mi familia. Dijo algo en lo que he pensado desde entonces. Dijo que había sido fideicomisario de la familia Hayes durante 12 años y que, en todo ese tiempo, yo era la única persona de la familia que le había hecho una sola pregunta sobre cómo funcionaba realmente el patrimonio. No tuve una respuesta para eso por un momento. Luego le dije que necesitaba verlo todo. Todo. Cada documento, cada transacción, cada firma que se remontara a la transferencia original, me lo envió en el día. Pasé el siguiente fin de semana en la mesa de mi cocina con 12 años de registros del fideicomisario extendidos sobre cada superficie disponible, haciendo lo que hago, que es encontrar la línea que no cuadra. Me llevó hasta el domingo por la noche encontrar la primera. No sería la última. La primera discrepancia que encontré fue una firma. La firma de Daniel con fecha del segundo martes de junio, aprobando un retiro de $240.000 de una cuenta fiduciaria designada para reservas de impuestos sobre la propiedad en la casa de Low Country. Saqué las entradas del calendario de Daniel para esa semana, que me había enviado junto con todo lo demás. Él había estado en Denver ese martes en una conferencia de la industria. Había una confirmación de hotel, un registro de conferencia, un recibo de cena de un restaurante en el centro de Denver con la misma hora en que el documento de aprobación afirmaba haber sido firmado en Charleston. Una persona no puede firmar un documento en persona en dos ciudades a la vez. Encontré 3 más similares durante la semana siguiente. Diferentes fechas, diferentes cantidades, el mismo patrón. Un documento de aprobación del fideicomisario debidamente formateado, que parecía totalmente legítimo a primera vista. Fechado para un día en que los propios registros de Daniel mostraban que había estado en otro lugar completamente diferente. Lo llamé un lunes por la mañana. Le pedí que revisara sus correos electrónicos de la semana anterior a cada una de estas fechas. No para aprobaciones, para cualquier cosa, cualquier correspondencia, cualquier mención, cualquier cosa que pudiera explicar cómo apareció una firma en un documento para una conversación que nunca tuvo lugar. Lo encontró en una hora. Un correo electrónico de la asistente de Ashley enviado a la oficina de Daniel pidiéndole que revisara y firmara un ajuste de reserva trimestral rutinario. El correo electrónico era real. Daniel recordó haberlo recibido. Lo que no recordaba, lo que su propio calendario confirmaba que no podría haber hecho, era la reunión en persona que el documento formal del fideicomiso afirmaba haber tenido lugar para autorizar un retiro 6 veces mayor de lo que describía el correo electrónico. Alguien había tomado una transacción real menor y debidamente autorizada y había sustituido un documento diferente detrás de ella. Misma fecha, mismo tipo de transacción general, número completamente diferente. Quiero ser cuidadosa aquí porque la precisión importa y porque no me dedico a acusar a la gente de cosas que no puedo respaldar. Lo que sí puedo decir es lo que mostraban los documentos. Lo que mostraban era un patrón repetido 4 veces en 8 meses de aprobaciones de retiro de fideicomisos que no correspondían a ninguna reunión o conversación real que Daniel Miller pudiera verificar haber tenido. Volví a llamar a Daniel y le dije lo que creía que estábamos viendo. Se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo que necesitaba contratar a su propio abogado de inmediato y que necesitaba dejar de firmar cualquier cosa relacionada con el patrimonio Hayes hasta que esto se resolviera. Le dije que eso era exactamente correcto.
La investigación que siguió se movió como se mueven estas cosas en realidad, no con la velocidad de la televisión, sino con el ritmo laborioso, documento por documento, de la contabilidad forense y el descubrimiento legal. Daniel contrató a un abogado. Ese abogado, trabajando con un contador forense, comenzó una revisión completa de cada transacción en todas las cuentas fiduciarias desde la transferencia original. Yo no formé parte formalmente de ese encargo. El conflicto de intereses, dada mi relación familiar, lo hacía inapropiado, y se lo dije directamente al abogado de Daniel. Lo que hice en su lugar fue responder preguntas cuando se me hacían, señalar documentos que ya había identificado y, por lo demás, permanecer en la posición que había ocupado toda mi vida en esta familia, presente. Capaz y no particularmente visible hasta que alguien necesitó exactamente lo que yo tenía. La revisión forense tardó 4 meses. Lo que encontró finalmente fue esto: Ashley, con el conocimiento y a veces el aliento activo de mi padre, había retirado fondos de cuentas restringidas sin la debida autorización en múltiples ocasiones. La propiedad de Mount Pleasant se había vendido sin la aprobación del fideicomisario y por debajo del valor justo de mercado. Al menos 4 documentos de aprobación del fideicomisario habían sido alterados o fabricados para que los retiros no autorizados parecieran debidamente autorizados. Se había omitido un plazo de elección fiscal vinculado a la transferencia comercial original, creando una exposición a responsabilidad adicional para el patrimonio. El informe del contador forense tenía 91 páginas. Las leí todas. El Tribunal de Sucesiones se involucró cuando el abogado de Daniel, actuando en su nombre como fiduciario preocupado, presentó una petición solicitando orientación judicial e intervención protectora. Este es un mecanismo estándar. Cuando un fideicomisario cree que un fideicomiso está siendo mal administrado o que puede haber ocurrido un fraude, el fideicomisario tiene tanto el derecho como la obligación de presentar el asunto ante el tribunal en lugar de simplemente renunciar e irse. Se programó una audiencia en el Tribunal de Sucesiones del Condado de Charleston ante la jueza Sarah Jenkins. Recibí una llamada de mi madre 11 días antes de la audiencia. Era la primera vez que me llamaba directamente en más de un año. Su voz tenía la calidad frágil de alguien que se esfuerza mucho por sonar tranquila sin sentirse tranquila en absoluto. Dijo que había habido algunos malentendidos con el patrimonio. Dijo que Ashley estaba siendo tratada injustamente. Dijo que la familia necesitaba mi ayuda, que yo entendía este tipo de cosas, que seguramente podría explicar a quien necesitara explicaciones, que todo esto era solo una confusión de papeleo. La dejé terminar. Luego le dije claramente que ya había estado involucrada durante varios meses, que había visto los documentos y que lo que había sucedido no era un malentendido. Le dije que había documentos de aprobación alterados con la firma de Daniel en fechas en las que él estaba demostrablemente en otro lugar. Le dije que la venta de Mount Pleasant había pasado por alto por completo la aprobación requerida del fideicomisario. Le dije que esto ahora era un asunto judicial, y que nada de lo que yo pudiera decir cambiaría lo que los documentos ya mostraban. Se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo lo que había estado esperando 15 años que alguien de mi familia dijera, aunque no en las circunstancias que hubiera elegido. Dijo que no entendía nada de esto. Que nunca había entendido la estructura del fideicomiso ni los requisitos fiscales ni nada de eso. Y que simplemente había confiado en que todo estaba bien porque Richard había dicho que estaba bien. Y ahora no sabía que estaba bien y que no, y me estaba preguntando finalmente, directamente, qué debía hacer. Le dije que consiguiera su propio abogado. Le dije suavemente que sus intereses, los intereses de Ashley y los intereses de mi padre no eran necesariamente lo mismo en este punto, y que necesitaba a alguien que la representara específicamente a ella. Me preguntó si yo la representaría. Le dije que no. Le dije que no podía por razones éticas y personales y que necesitaba a alguien sin historia alguna en esta familia. Me dio las gracias de todos modos. Era la primera vez que mi madre me agradecía algo relacionado con mi trabajo en 15 años. La audiencia en sí no fue dramática como lo son las escenas de juicios en televisión. Fue una audiencia de sucesiones. Una jueza, abogados para varias partes, un contador forense llamado como perito, preguntas procesales cuidadosas. Pruebas introducidas en el expediente una por una. Fui llamada como testigo no por mi relación familiar, sino en mi capacidad profesional para hablar sobre la estructura original de los documentos del fideicomiso y lo que la práctica estándar de la industria habría requerido para que las transferencias se hubieran ejecutado correctamente.
Testifiqué lo que decían los documentos, lo que exigía la ley y donde la documentación real divergía de ambos. Fui cuidadosa en el estrado. No emití juicios. No caractericé los motivos de nadie. Respondí las preguntas que se me hicieron con la misma precisión que aplico a cada asunto patrimonial que he manejado, familiar o no. Ashley también fue llamada. Vi a mi hermana, de 35 años, sentarse en el asiento de los testigos e intentar explicar retiros que no podía justificar adecuadamente, ventas de propiedades que había autorizado sin comprender que necesitaba aprobación para autorizarlas, y documentos que afirmaba no haber alterado personalmente. Pero no podía explicar quién más habría tenido razones para hacerlo. Mi padre testificó que el patrimonio era, en sus palabras, asunto de la familia, y que nadie ajeno a la familia tenía derecho a dictar cómo se gestionaba. La jueza Jenkins, una mujer de unos 50 años, con la precisión pausada de alguien que había presidido muchos patrimonios y no se dejaba llevar por el tono o el volumen, le hizo una pregunta casi al final de su testimonio en la que he pensado muchas veces desde entonces. Le preguntó si entendía que, al establecer un fideicomiso irrevocable con protecciones fiduciarias específicas, por definición había renunciado al derecho de administrarlo como él y su hija quisieran. Que las protecciones existían precisamente porque las había solicitado bajo el consejo profesional de Daniel Miller, y que ignorarlas ahora no las hacía desaparecer. Simplemente hacía del acto de ignorar un problema legal en sí mismo. Mi padre no tuvo una buena respuesta. Tampoco Ashley cuando se le hizo una pregunta similar sobre por qué había autorizado la venta de una propiedad en fideicomiso sin buscar la aprobación del fideicomisario que los documentos requerían explícitamente. La sentencia del tribunal, emitida 3 semanas después de la conclusión de la audiencia, no fue dramática. Fue precisa, como suelen ser estas cosas. Ashley fue destituida de cualquier autoridad de gestión sobre las cuentas fiduciarias. Se le ordenó reembolsar los fondos retirados indebidamente, estableciendo el tribunal un calendario de reembolso estructurado dado que gran parte del dinero ya se había gastado. Los documentos de aprobación fabricados fueron remitidos para una investigación adicional sobre posible fraude, aparte del asunto civil del patrimonio. El plan patrimonial original de mis padres se encontró parcialmente inválido debido a los fallos de procedimiento en la transferencia original, la elección fiscal omitida, las condiciones ejecutadas incorrectamente que Daniel había señalado en su momento y sobre las que había sido desautorizado. El tribunal nombró a un fideicomisario profesional independiente para administrar los activos restantes en adelante, retirando tanto a mis padres como a Ashley de cualquier control unilateral adicional. Los $9 millones no desaparecieron. Eso vale la pena decirlo claramente porque creo que la gente espera que una historia como esta termine en la ruina financiera y eso no fue lo que sucedió. El patrimonio fue protegido en última instancia por las mismas estructuras que mi padre había intentado ignorar. Lo que se perdió fue el control. Lo que se perdió fue la ficción de que el dinero podía simplemente declararse en manos de alguien sin consecuencias sobre cómo llegó allí o qué se hizo con él después. Quiero que el resto sea breve porque creo que ya entiendes la forma de todo esto. Mis padres me llamaron regularmente en los meses posteriores al fallo, no por un amor redescubierto, sino por necesidad. Necesitaban a alguien que entendiera lo que acababa de suceder con su patrimonio, lo que significaba la estructura de fideicomiso independiente en adelante, cómo era su autoridad real restante. Ayudé donde pude en mi capacidad profesional porque preservar lo que quedaba de $9 millones en activos familiares era lo correcto, independientemente de cómo me hubieran tratado. No reconstruí la relación. Esas son cosas diferentes y quiero ser precisa sobre esa distinción porque creo que importa. Ayudé a preservar el patrimonio. No fingí que el salón de baile nunca sucedió. Ashley está, en el momento de esta narración, cumpliendo con sus obligaciones de reembolso y reconstruyendo una vida considerablemente más pequeña que la que imaginó para sí misma en esa fiesta. La investigación de fraude está en curso. No sé cómo se resolverá y no voy a fingir que sí. Mi padre no se ha disculpado. Mi madre lo ha hecho a su manera limitada varias veces. 2 años después, el patrimonio está estable. El fideicomiso funciona correctamente bajo administración independiente. Y he construido, completamente separada de todo esto, una vida y una carrera que nunca dependieron de lo que mis padres decidieron que yo merecía. Mis padres pasaron toda su vida creyendo que el dinero podía decidir qué hijo importaba. Lo gracioso fue que en el momento en que le dieron todo a mi hermana, le entregaron lo único para lo que estaba menos calificada para manejar.
Y la única persona que podía ayudar a arreglarlo era la hija a la que acababan de decir a 200 personas que no necesitaba nada de ellos.